Buena gente de YouTube, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos nuevamente a un video más para este canal. Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a 7 secretos perturbadores de la Segunda Guerra Mundial. Es un video bastante interesante, la verdad. Tiene pinta de que nos va a demostrar muchas cosas. Nos va a mostrar la cara más terrible de la humanidad. Ustedes saben que las guerras mundiales fueron los acontecimientos donde se demostró la indiferencia humana en su máxima expresión. Las guerras siempre son así, ¿no? Nunca nada bueno sale de las guerras. Pero bueno, sin más preámbulos, gente, vamos a darle caña al video y ya está. Humor negro y horror. El Festival de la Blasfemia es ya todo un éxito de ventas. Está disponible en toda habla hispana. Llama a las librerías más grandes de tu país y pídelo. Sé que te va a perturbar. Fue el conflicto bélico más atroz en la historia de la humanidad. Se estima que 70 millones de personas murieron producto de ella. Ya de por sí, un dato que pues nada, no es un secreto ni mucho menos, la cantidad de gente que murió en este conflicto bélico fue terrible, hermano. 70 millones de vidas, sin ninguna ley que los ampare, sin ningún nada, ¿no? Porque cuando hay una guerra es algo supuestamente legal, ¿no? En teoría, cuando los países... No legal, pero se entiende lo que me refiero. O sea, no hay nada que te resguarde ante un conflicto bélico. Sobre todo algo como la guerra mundial. Entonces, ay, hermano, es muy feo. Es muy feo y espero que nosotros no lleguemos a vivir algo así. La Segunda Guerra Mundial fue un punto y aparte en el largo libro del planeta, pues los peores monstruos que vio su historia, la creación más abominable y el inconmensurable talento para la crueldad de sus hijos, la humanidad se vio en todo su esplendor. Fue un evento crucial porque la especie se jugó su futuro. Sin embargo, por increíble que parezca, el 95% de la gente desconoce algunos de los secretos más increíbles y sí, espeluznantes de los 6 extraños y muy oscuros años que duró este catastrófico conflicto. Gente, encima fueron años, ¿no? Porque vos decís, bueno, está bien un conflicto bélico y duró, qué sé yo, un mes, por tirarte una fecha. No. Años duró, hermano, esto. Fueron años y años y años de la gente sufriendo, ocultándose, las mamás llorando porque muchos civiles murieron. No nos olvidemos las bombas, ¿no? O sea, que se lanzaron. Fue, oh, hermano, habrá sido el infierno en la tierra. No hay otra palabra para definirlo. Prepárate para un viaje impresionante porque estos son 7 secretos perturbadores de la Segunda Guerra Mundial. Número 7. A primera vista parece un tanque. Sin dudas el más grande y abominable jamás creado. Pero el nombre técnico vendría siendo cañón ferroviario. Es gracias a esta arma secreta de Hitler que la imaginación de miles de autores en todo el mundo enloqueció. Este monstruo de hierro inspiró además, a través de las décadas, a un montón de talentosísimos artistas en Japón a crear no solo muchos de los jefes, sino además el espíritu de los villanos en la sempiterna saga de videojuegos Metal Slug. El Gustav Gerät, apodado con sarcástico cariño como Cañón Dora, tenía una longitud de 47 metros, un cañón de 32 metros con un alcance de 25 kilómetros y sus proyectiles un calibre de 800 milímetros. Tenía 2 objetivos primordiales: sembrar terror en el corazón de los enemigos de Alemania y, sin duda alguna, el poder de fuego de destrozar cuadras enteras. De hecho, se suponía que si se disparaba varias veces, el Gustav Gerät podía destruir ciudades pequeñas. A pesar de tener un aspecto increíble,
había grandes problemas. El primero es que era demasiado pesado y en algunos tramos fracturaba o de plano aplastaba las vías. Y el segundo, debido a que iba sobre rieles, su capacidad de elegir objetivos era demasiado limitada. Una gran arma que increíblemente poca gente conoce aún hoy. Número 7. Acá nuevamente volvemos, gente, a algo muy interesante, ¿no? Toda la ficción tiene algo de realidad. Siempre que, incluso las historias paranormales, ¿no? O las historias de fantasía, todas están basadas en algún concepto real, porque la mente humana vive en la realidad. ¿Entienden lo que les digo? Y bueno, obviamente este no es el caso porque no es nada paranormal, pero me refiero, ese modelo de bicho, de enemigo súper lleno de cañones y de cosas y de cosas motorizadas y todo eso, si ustedes juegan videojuegos de guerra donde el enemigo son los nazis, se darán cuenta que está lleno de ese tipo de cosas. De hecho, Dross mencionó, el robot ese, la madre esa de Metal Slug. Entonces, muy interesante la verdad eso de saber. Número 7. Se equivocó Dross ahí, es el 6. Cuánto escándalo hubo por este pobre hombre, cuya manera de buscar fama en esta vida fue ir por ahí diciendo que era el hijo legítimo de Adolf Hitler. Y los medios enfocaban las cámaras sobre su rostro, más para burlarse de él que para dar crédito a lo que clamaba. Mientras tanto, casi todo el mundo, medios de comunicación incluidos, ignoraban que había familiares reales del dictador alemán. Te presento a William Hitler. Él era el sobrino de Adolfo Hitler. Vivía en Estados Unidos y comprendía bastante bien que era solo cuestión de tiempo antes que la gente se enterara quién era su tío. Afortunadamente, William era sumamente inteligente, así que, con el fin de preservar su pellejo y el de su familia, tomó una serie de acciones. La primera, enviarle una carta al presidente Roosevelt en la que, en resumidas cuentas, se podía leer lo siguiente: Su Excelencia, permítame quitarle un poquito de su valiosísimo tiempo para informarle sobre mi complicada situación. Soy el sobrino y único descendiente del canciller y líder de Alemania quien déspotamente intenta esclavizar a la gente del mundo. Y la única manera de remediar semejante karma que pesa sobre mi espíritu es que usted me permite enlistarme en la Marina de los Estados Unidos. Pasa que Roosevelt no solo leyó la carta de William, sino que accedió a su petición. William Patrick Hitler pasó a formar parte de la Marina del país y fue un inmejorable objeto de campaña política para los aliados de la guerra. El sobrino de Hitler pasó a ser en su tiempo admirado, querido y, creemos muchos, él mismo incluido, que logró salvarse justo a tiempo de una potencial turba. Para blindarse en el futuro, cambió su nombre y vivió en paz. Una historia de la Segunda Guerra Mundial que increíblemente casi nadie conoce. Número 6. Se la jugó, hermano, se la jugó. Se la jugó porque pudo haber salido mal también eso, O sea, no estaba 100% garantizado. Sobre todo ahí en la Marina, ¿no? Yo no sé cómo funcionan ese tipo de cosas, pero decime que no lo habrán cagado a palos ahí. Lo hubieran podido cagar a palos o lo que sea, o sea. Pero sí, es verdad. Se la jugaba o era peor. Y ya no había redención. Acá como que había una chance de que podía salvar su nombre, de que podía salvar su nombre, no, porque pues el nombre era lo que le afectaba, ¿no? Pero había una chance de que él podía redimir el destino que le había tocado. Si él no llegaba a hacer nada, pues ya no había segunda oportunidad, ¿no? Número 5. Yo personalmente creo que los extraterrestres existen. El universo es vasto. Hace poco, por ejemplo, se descubrió una galaxia 14 veces más grande que la nuestra, con un número innombrable de estrellas
y una cantidad aún más obscena de planetas, girando en torno a gran parte de ellas. ¿Cómo pensar que las estadísticas no van a favorecer la vida en otro lugar del universo? Yo también soy un fiel creyente y eso que no tengo, obviamente, la opinión de alguien, ojo, todas las opiniones son válidas, ¿no? Pero yo creo que me gustaría algún día ponerme a investigar bastante bien sobre gente preparada, ¿no? Sobre gente científica que esté a favor de pensar que hay existencia en otros planetas, ¿no? Yo, desde mi humilde opinión, de una persona que pues tampoco es un científico, ¿no? Yo creo que incluso es irrisorio creer que no puede haber vida en otros planetas, teniendo en cuenta de que el universo es gigantesco, ¿no? Hasta me parecería algo simplista creer que no existe vida en otros planetas. Yo no entiendo cómo hay gente que cree que justo en todos los planetas del mundo y en toda la inmensidad del universo, justamente, hermano, nosotros vamos a ser los únicos. Me parece una pelotudez, la verdad, con todo el respeto que merece la gente que no cree en alienígenas. Pero ojo, de ahí a creer que hay extraterrestres que nos visitan, hay un largo trecho. Sí. Tú cree lo que quieras, pero es un hecho que hay demasiada charlatanería y montaje en el mundo de los objetos voladores no identificados. Y a la par de los engaños, está un gigantesco malentendido que aún hoy subsiste. Los ingenieros de la Alemania nazi empezaron a desarrollar este vehículo. Es real. Y dado que el país entró en crisis, no pudieron continuar el desarrollo. Más tarde, la Unión Soviética intentó completar el concepto sin aval alguno. En Estados Unidos hicieron lo propio, bautizando la aeronave como Avrocar, pero tampoco pudieron hacerlo viable. Sin embargo, hubo ingenieros que decían que los nazis sí lograron completar la aeronave circular y que la usaron para fines de espionaje. Salió hasta en el periódico. Pero ¿qué mamada es esa nave circular? O sea, ¿cuál era la finalidad de que sea circular? Pero cuando se desmintió, los medios sensacionalistas del momento utilizaron este diseño y se aprovecharon de lo extraño que era para decir que eran naves extraterrestres. Esta sandez se corrió como la pólvora, tanto que se convirtió en cultura. Todo lo que acabas de oír eclipsa en lo siguiente. La parafernalia del platillo volador alienígena viene de este concepto, de estas fotos, de estos planos, de un proyecto 100% hecho por ingenieros aeronáuticos humanos, que nunca logró completarse. Ahí empezó. Y ahora que sabes de dónde vino el dichoso platillo volador, puedes medir qué tanto valor tienen fotos como esta, entre muchas otras, tomadas por gente que asegura que son verdaderas naves extraterrestres. Número 5. Wow, no tenía idea de eso, me agarró, aunque bueno, ninguno de los datos que está contando yo tenía idea, entonces está haciendo un video muy interesante para mí, pero no tenía ni idea, muy bueno. ¿Saben qué? Me da mucha gracia cómo nuevamente se vuelve a aplicar eso, ¿no? De que ese pensamiento de que sí, a veces el humano mismo se flashea en su cabeza, ¿no? A veces el humano mismo crea sus propios enemigos. De hecho, la guerra literalmente es el humano mismo enfrentándose a él mismo, ¿no? O sea, pero el humano mismo inventa sus propios demonios, sus propios males, ¿no? Wow. Y otra cosa que quiero mencionar mucho es que me da bastante asco cómo la prensa, en teoría, los periodistas, no todos, pero porque hay unos periodistas que son muy buenos periodistas, pero me da mucha gracia cómo los periodistas siempre creen que son la realidad, ¿no? La verdad. Aquellos que nos brindan la información y que nos ofrecen la realidad a pesar de que la gente quiere ocultarlo, ellos son los encargados de traernos a nosotros la información que el pueblo necesita saber, siendo que ellos gran parte son unos vendehumos, ¿no? Entonces es muy triste eso, ¿no? Ojo, hay periodistas que sí, hasta se juegan la vida para traernos la verdad, para traer la verdad a la gente, pero pues hay otros que gran parte, sobre todo las empresas grandes dedicadas a la distribución de la información, que son una chantada, boludo. Número 4. Muchos creen que las armas biológicas son un concepto nuevo,
Nada que ver. Ya desde la Segunda Guerra Mundial se hablaba del tema, y los estadounidenses tenían miedo de que ora los alemanes, ora los japoneses, lanzaran un ataque de armas químicas sobre alguna de sus grandes ciudades. Como las máscaras de oxígeno podían ser muy aterradoras para los niños, Disney se metió y decidió crear una máscara kid-friendly de Mickey Mouse. Supuestamente eso es kid friendly. Supuestamente eso es kid friendly, hermano. Dame la máscara normal mejor. Hermano, eso es un fucking creepypasta. Dame la máscara normal mejor. Con todo el respeto del mundo, dame la máscara normal, hermano. ¿Qué mamada es eso? Perfectamente la máscara de un asesino en serie, sí. Totalmente. Sin duda es una historia de cómo la guerra puede llevar a situaciones tan absurdas. Número 4. Wow. Sin palabras. Número 3. Si te hablo de Foo Fighters, probablemente pienses en la famosa banda, pero esto no tiene nada que ver. El término Foo Fighters fue acuñado por vez primera durante la Segunda Guerra Mundial para describir algo absolutamente aterrador. Pilotos franceses e ingleses reportaban a la base, asustados de estar presenciando objetos voladores no identificados siguiéndolos, mirando de cerca los combates contra los alemanes. Algunas veces intentaron perseguirlos, pero estas luces raras, que en un principio creían que eran aeronaves enemigas, desaparecían demasiado rápido siguiendo un patrón de vuelo inteligente. Acá se desarrolló cierta y ácida ironía, porque por un lado, estos objetos eran tan extraordinariamente veloces y tenían una movilidad tan fluida que no podían ser fruto de la tecnología de ningún país. Pero entonces, dejo a tu criterio lo que eso a su vez significaba. Esto llegó a su clímax cuando descubrieron que hubo informes de inteligencia alemanes que también hablaban de estos extraños ovnis. El miedo a los Foo Fighters era enorme. Múltiples pilotos dijeron haberlos visto, y se cree que aquella legendaria noche en Los Ángeles, en que creían que los enemigos estaban por bombardear, era en realidad una tropilla de estos objetos explorando el área. Jamás se supo qué eran en verdad. Los Foo Fighters, hermano. Guau, chaval, flipas en colores, ¿eh? Número 3. Número 2. Hay cierta dignidad en la idea del heroísmo anónimo, pero innegablemente también frustración por no darle a alguien con una historia increíble el mérito y espacio que le corresponde. Tuvieron que pasar demasiados años hasta que esta foto se hiciera conocida. Hermano, este caso es legendario, la verdad. Este caso es extremadamente legendario. Este es de los secretos que pues, sí sabía. Bueno, saben que de hecho de los Foo Fighters yo también sabía. Me había olvidado en mi cabeza, pero de los Foo Fighters sí conocía. La verdad, algo bastante increíble. No sé si se ha encontrado algún dato ahora sobre los Foo Fighters, pero muy impresionante. Pero esta sí es conocidísima. Llamó poderosamente la atención de la gente. Veíamos a un alemán que, a diferencia del resto, no saludaba a Hitler. Eso nos llevó a investigar y a descubrir un diamante en bruto. Este hombre se llamó August Landmesser. En los años 30 se unió al partido nazi y subió varios rangos. Sin embargo, August se enamoró perdidamente de una mujer llamada Irma Eckler, quien pasa y resulta que era judía. Sostuvieron una relación muy unida. Sin embargo, el partido nazi
se dio cuenta de lo que estaba pasando y August, en un intento desesperado por protegerla, intentó casarse con ella. Pero le negaron el privilegio y le ordenaron desterrar a su mujer. El señor Landmesser no solo se negó, sino que además, en un importantísimo mitin, se negó a hacer el saludo nazi. Embarazada de su hijo, la SS se llevó a esta mujer a un campo de concentración donde murió. August Landmesser, quien podemos suponer opuso una gran resistencia a esto, fue desaparecido y casi borrado de la historia. Número 2. Fua, hermano, ya conocía la historia, pero qué feo, ¿no? La crueldad humana a veces es totalmente terrible. Es que no hay palabras para definir esto, hermano. La crueldad humana a veces es muy fea. Número 1. Todos sabemos las barbaries cometidas por la Alemania nazi, los campos de concentración, el exterminio de judíos. Todos saben la cantidad de gente que mataron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pero, ¿qué sucede con las otras atrocidades? ¿Qué sucede con todas aquellas personas que también sufrieron terriblemente y pasaron a un pozo histórico que durante tanto tiempo estuvo cerrado? Muy poca gente sabe, por ejemplo, que los soldados soviéticos ametrallaban a los niños de su propio país, que se compadecían y llevaban agua a los soldados alemanes heridos. Poca gente sabe que la Armada Imperial japonesa asesinó en China a más gente que las 2 bombas atómicas juntas que sufrió el pueblo japonés. No en balde, por eso hasta el día de hoy, China sigue pasando factura a Japón, y quienes no saben de historia creen simplemente que el gobierno chino es antipático con ellos. Pocos saben que la Unidad 731, conformada por científicos nipones, hizo cosas mucho peores a civiles chinos y rusos que Joseph Mengele en los campos de concentración. Y dado que Mengele fue un monstruo aberrante, dejo a tu imaginación lo que lo anterior dicho siquiera significa. Muchos creen que el abominable Hitler era el único que autorizaba la existencia de campos de concentración. La Unión Soviética de Stalin tenía los gulags, que eran fácilmente tan malos como los de la Alemania nazi. De hecho, los británicos tenían campos de concentración también, y hay que quitarse el sombrero ante lo bien que estos últimos lograron ocultarlo. Los estadounidenses metieron durante un tiempo a descendientes japoneses en lugares nada agradables. Pocos hablan de que Rusia fue el país que más se desangró durante la Segunda Guerra Mundial, perdiendo a 27 millones de personas. En fin, hay grandes, abominables atrocidades de este evento que hasta hoy son desconocidos para la inmensa mayoría de la gente. Y sin dudas, eso es una injuria a la memoria de tantas personas que no solo murieron, sino que además la historia jamás los reconoció. La historia se los tragó. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. No puede ser, hermano, ¿no? ¿Cómo puede existir tanta maldad? Porque uno puede creer, ¿no? Uno puede pensar que una persona puede ser mala, la gente mala existe. Sí, es verdad, la gente mala existe realmente, hay gente que es mala, pero ¿cómo puede ser que tanta gente se haya juntado, se haya ingeniado y se haya organizado para hacer semejantes actos tan atroces? Y encima
lo peor es que estaban en un contexto de guerra. O sea, ya de por sí estábamos hablando en una situación, en un escenario donde ya la indiferencia humana estaba triunfando. Matar por una guerra, que a mí me parece la asquerosidad más grande que existe en la vida. La guerra es lo peor que puede haber en la vida. Y sumado a eso, esta basura de gente se las arreglaba para aprovechar la guerra para hacer más atrocidades. Yo no puedo creer, la verdad. Yo no puedo creer cómo se puede ser tan malo en la vida. Cómo se puede ser tan miserable. Niños, adultos, mujeres, todo en la misma bolsa. Y ¿saben qué es lo peor? Que había gente mala, sí. Había gente muy mala ahí. Pero había gente que no le importaba nada. Con el fin de obedecer, con el fin de obtener poder, con el fin de... ¿Cómo puedes vivir la vida así, no? La guerra nunca deja nada bueno, tristemente. Tristemente que todavía sigue ocurriendo, ¿no? Esperemos que no lleguemos al punto de tener una guerra mundial, la verdad. Así que nada, gente. Les agradezco mucho por haberme acompañado en el video de hoy. Ya les saben. Cuéntenme ahí en los comentarios cuál es su opinión y nos estaremos viendo para la próxima. Un abrazo para todos. Muchas gracias a los miembros del canal. Son ratafantásticos. ¡Uy, uy, 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 uy! I think the girls with their nails done now.